Un hombre de 80 kilogramos de masa se para sobre una viga que tiene 40 kilogramos de masa. Si la viga está sujetada por dos cables, donde una ejerce una fuerza y la otra soporta una tensión, calcular la posición en la que debe colocarse el individuo si la longitud de la viga es de 6 metros. Además, calcular la fuerza que ejerce en el punto de apoyo A de la viga y la tensión que ejerce en el punto de apoyo B de la misma viga. Al sacar nuestros datos nos quedarían de la siguiente manera. Tenemos la masa del individuo, la masa del hombre, que tiene 80 kilogramos, la masa de la viga, que es 40 kilogramos, la longitud total de la viga, 6 metros. Calcular el posicionamiento que hemos denominado X, que se debe colocar el hombre. Además, vamos a calcular la fuerza que soporta este cable para sujetar la viga en el punto de apoyo A y la tensión del otro cable en el punto de apoyo B. Pero vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a agregarle que la fuerza que va a ejercerse en el punto de apoyo A debe ser la mitad de la tensión. Por eso es que le estoy colocando en este dato que la F debe ser la mitad de la tensión. Por eso T sobre 2. Muy bien. Como primer paso, procedemos al cálculo del peso de la viga y el peso del hombre. La fórmula la conocemos, que peso igual a masa por gravedad. En este caso va a ser la masa de la viga por la acción de la gravedad. Masa de la viga son 40 kilogramos. La gravedad en el sistema internacional es 9,8. Redondeado sería 10. 40 por 10 me da un total de 400 newton, que es la unidad de medida internacional de fuerza. Procedemos a calcular el peso del hombre, que sería la masa del hombre o del individuo por la acción de la gravedad. 80 por 10 me queda 800 newton. Como siguiente paso, ahora vamos a calcular tanto la fuerza como la tensión. Si observamos nuestra gráfica, todas las fuerzas que están interviniendo son en el eje Y. Por tanto, al calcular la fuerza y la tensión, se va a calcular con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. No olvidemos que todas aquellas fuerzas que van hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Entonces, tenemos la fuerza y la tensión, ambas son positivas porque van hacia arriba, y tanto el peso del hombre como el peso de la viga van a ser negativas porque están hacia abajo. Mantenemos al lado izquierdo la fuerza y la tensión porque son valores que no tenemos. Por tanto, los pesos que están restando pasan a sumar. Reemplazamos los valores del peso del hombre y el peso de la viga. Eso me da un total de 1200 newton. ¿Qué vamos a hacer al lado izquierdo? En la orden inicial se dice que la fuerza debe ser la mitad de la tensión. Entonces, digo que F debe ser igual a T sobre 2. Y este nuevo valor que ha adquirido la F, lo vamos a sustituir en la ecuación inicial de la sumatoria de fuerza. Es decir, que en vez de colocar la F, voy a colocar que F es T medios más T. Y como vemos, de tener dos incógnitas iniciales, ahora me queda solo una. Repito, sustituyo el F por el valor que dice que la fuerza es la mitad de la tensión. Deja de ser F y ahora se convierte en T medio. Más T igual a 1200. Como aquí tenemos una operación fraccionaria con un entero, recordemos la operación, se multiplica cruzado, 2 por 1, por eso me queda 2T, más T y divido entre 2. 2T más T, me queda 3T, o sea, 3 veces la tensión. El 2 que estaba dividiendo pasó al otro lado a multiplicar, quedándome 1200 por 2, con un total de 2400. Finalmente despejamos la T, el 3 que multiplica pasa a dividir. 2400 simplifico o divido, me queda un total de 800 newton. No olvidemos que la tensión, al ser una fuerza, se mide en newton en el sistema internacional. Una vez hallada esta tensión, ya tenemos su valor real, vamos a calcular la fuerza.
podemos utilizar la orden inicial T más F igual a 1200. Despejamos la T que está sumando, pasa a restar. 1200 menos la T que vale 800, eso me queda un total de 400 newtons. O en su efecto, si no quiere aplicar la condición inicial que veíamos acá, podemos basarnos a lo que nos da el enunciado, que la fuerza debe ser igual a la mitad de la tensión. Es decir, si F es igual a T medio, reemplazamos conociendo la tensión que era, observemos la tensión, ahí está 800, digo 800 dividido entre 2, eso me da un total de 400 newtons. Usted decide cómo calcular, con la orden inicial, que puede ser la parte más sencilla, sustituir 800 dividido entre 2, o en su efecto, basarnos a la orden de la sumatoria de fuerzas que dice F más T igual a 1200. Como ven, el proceso que decide emplear es exactamente, o nos da exactamente el mismo resultado. Ahora, nos queda calcular el posicionamiento del individuo. ¿Y cómo se va a calcular ese posicionamiento? A partir de la gráfica. No olvidemos que cuando intervienen distancias, cuando hablamos de posición es distancia. Y cuando calculamos distancia, se calcula a través de momento. Es decir, que vamos a calcular el momento que va a ejercer este individuo con respecto al punto de apoyo A. Vemos esta fuerza que va a caer sobre el punto de apoyo A, se va a anular. Vemos el peso de la viga, el giro antihorario va a ser negativo, perdón, sentido horario negativo. Peso del hombre, giro negativo. Su distancia va a ser X. Del peso de la viga, ya sabemos que es negativo, su distancia de la viga, que vamos a llamarle distancia D, si quieren llamarle por letra. Intervendría la tensión antihorario por la longitud de la viga. Observando esa gráfica, procedemos a sacar nuestro... Decíamos que para calcular el posicionamiento X del individuo, calculamos la sumatoria de momentos. Como vimos en la gráfica anterior, tenemos el peso de la viga, sentido horario va a ser negativo, por la distancia de la viga al punto de apoyo A. También tenemos el peso del hombre, sentido horario, también va a ser negativo, por la distancia X que está colocado o parado el individuo. La tensión que iba hacia arriba hizo el giro antihorario, va a ser positivo, y su distancia va a ser la longitud total de la viga. Reemplazamos los valores, peso de la viga 400 por la distancia colocada. No se olviden que el peso de la viga está a la mitad. La viga tenía 6 metros de longitud, su distancia va a ser 3. Peso del hombre 800 por X, porque no sabemos dónde está parado el individuo. Ahora, la tensión ya la habíamos calculado previamente, me dio 800 por la longitud total de la viga, que era 6. No se olviden que esto es cálculo de momento. Hacemos las operaciones aritméticas, menos 400 por 3, me queda menos 1200. Me va a quedar simplemente menos 800x, 800 por 6, 4800. 1200 que está restando pasa a sumar, 4800 que está sumando pasa a restar. Hacemos la diferencia, me queda menos 3600 menos 800x. Como la incógnita está siendo negativa, le multiplico por menos 1 para volverla positiva. Menos por menos quedó más, menos por menos quedó positivo. El 800 que está multiplicando pasa a dividir. Dividimos 3600 entre 800, eso me queda 4,5. Como estamos calculando distancia, la distancia en la unidad de medida internacional sería el metro. Por tanto, el individuo fue colocado o se paró a 4,5 metros del cable que ejerce la fuerza que soporta la viga.